Acompaña al licenciado en Derecho Alan Capetillo Salas, profesor de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, editorialista y analista político. Licenciado, gracias por su tiempo. Entrevistamos a algunas personas para que nos dijeran en una palabra qué era lo que opinaban sobre los abogados y esto fue lo que nos respondieron. Para mí ser abogado es sinónimo de justicia. Para mí ser abogado es ser honesto. Ser abogado es sinónimo de corrupción. Para mí ser abogado es ser defensor de la ley. Ser abogado es no tener límites. Ser abogado es responsabilidad. Ser abogado es ser mediador. Ser abogado es crecer. Considero que la carrera de abogado es gratificante e interesante. Para ser abogado hay que ser precavido. Ser abogado es sinónimo de arrogancia. Ser abogado es sinónimo de justicia. Para mí ser abogado es buscar la verdad. Para mí ser abogado es como ser un actor. Para mí ser abogado es tener ética profesional. ¿Por qué cree usted que son comunes estas opiniones con respecto a su profesión? Bueno, yo creo que hay un falso entendimiento de lo que es la profesión jurídica, o yo creo que hay un conjunto de valores o principios que se esperan que los abogados preserven en una sociedad, y además de su labor propia, y además ellos han sido incapaces quizás de comunicar cuál es verdaderamente la naturaleza de su profesión, de ahí que el conjunto de las personas hayan construido expectativas quizás un poco distorsionadas respecto de cuáles pueden ser las funciones de un abogado y cuáles son los principios o los valores bajo los cuales actúa la profesión jurídica, ¿no? Yo creo que es un problema de los abogados que no han sabido comunicar qué es lo que hacen, ¿no? Gracias. ¿Cómo definiría usted al abogado como profesionista? El abogado es un profesionista entrenado en el conocimiento de la ley y el entendimiento del derecho para poder solucionar conflictos. El trabajo fundamental de un abogado es poder solucionar conflictos que naturalmente surgen en la interacción humana y que básicamente parten de que existen dos o más personas que tienen intereses encontrados o que están reclamándose recíprocamente una serie de prestaciones o de reivindicaciones que son contradictorias y que los convierten en un conflicto, ¿no? Los llevan a luchar, a combatir, ¿no? El abogado en una primera instancia trata de mediar el conflicto, como alguien lo mencionó en el video, pero en una segunda instancia, si el conflicto no se puede llegar a una amistosa composición, no se puede llegar a un acuerdo, entonces el abogado tiene que entrar a través del conocimiento de la ley y de los principios del derecho a determinar qué es lo de cada quien, que es básicamente el principio de justicia, y a través del litigio, a través de ir a tribunales y reivindicar estas verdades jurídicas, lograr que el Estado, a través de la acción judicial, reconozca qué es lo de cada quien y ordene que se le entregue. ¿Cree entonces que la ética y el derecho estén relacionados y de qué manera? Bueno, de hecho el derecho es ética formalizada. El derecho no es otra cosa que un conjunto de principios éticos acerca de lo que es el correcto, incorrecto, bueno, malo, justo, injusto, moral e inmoral, que es aquello que los seres humanos se deben unos a otros. Finalmente la ética lo que hace es eso, ¿no? Establecer un conjunto de relaciones de alteridad y poder establecer bajo un principio un ideal de justicia, que es lo que uno debe a otro, ¿no? Y finalmente es eso. El derecho sí es un conjunto de normas y principios que han bajado del terreno abstracto, que luego la ética es hacia normas, hacia leyes, hacia reglamentaciones sobre cosas más concretas, para no estar siempre discutiendo en términos filosóficos acerca de cuál es la respuesta justa a un problema, que es un problema de la ética, sino que ha diseñado ya una serie de respuestas predefinidas que vienen en la ley y que buscamos aplicarlas al caso concreto. ¿Qué es para usted una ética profesional y cómo la desempeña? Bueno, básicamente es aplicar los principios éticos al desempeño de la profesión y particularmente tiene que ver con tratar a la otra persona. La ética fundamentalmente de lo que se preocupa es de que trates con las otras personas con las que tienes trato en tu vida cotidiana y en el caso de la vida profesional, obviamente en el ejercicio de tu actividad profesional, básicamente con honestidad a los demás, ¿no? Básicamente que no se engañe a la otra persona, al cliente en particular, a las personas cuyos intereses el abogado está defendiendo, en lo que el abogado puede o no hacer, en lo que el derecho verdaderamente establece para ese caso concreto, no crear falsas expectativas, en ningún momento engañar. Básicamente a eso podríamos reducir a ese espacio el tema de la ética profesional, ¿no? A que el abogado en el ejercicio de su labor, defendiendo los derechos de su cliente, tenga siempre bien informado al cliente respecto de cuáles son las implicaciones de cada acción legal y cuáles son las posibilidades o no de que la acción resulte beneficiosa para los intereses del cliente, ¿no? Finalmente de lo que se trata es de resolver el conflicto, sí, pero también resolverlo
en el mejor beneficio de los intereses de cada persona, ¿no? Y eso implica también tener en consideración su tiempo, los recursos que al cliente le va a poder consumir, llevar a cabo una acción u otra, y en ese sentido ser muy honesto respecto de qué es lo que puede pasar en cada caso para que sea el cliente quien, informado, pueda tomar una decisión. Finalmente es lo que la ética reivindica, que cada persona pueda tomar una decisión de manera libre y responsable sin que alguien más lo esté engañando. ¿A qué clase de dilemas éticos o encrucijadas morales se enfrenta en su profesión? Bueno, yo creo que todos los seres humanos en general hacia la profesión se enfrentan a una serie de malos entendimientos de la ética. No creo que existan como tales dilemas éticos, es una cuestión de discutirlo, pero sí hay problemas que son recurrentes en la materia jurídica, muy particularmente en el orden penal. Se juega mucho con esta idea de acerca de defender o no defender personas que tú piensas o que crees que son culpables, o con información privilegiada que puedes llegar a tener. Es decir, yo tomo conocimiento con un cliente, acepto defenderlo y después, a través de lo que el cliente me dice, me doy cuenta de que puede haber o no cierta responsabilidad, o de que esta persona, en términos de mi ponderación moral como individuo, está actuando de manera incorrecta. Y ahí la discusión es, ¿debo de seguirlo defendiendo o no debo de seguirlo defendiendo, aun cuando yo ya esté generando un juicio o un juicio a priori respecto de lo que mi cliente es como persona, ¿no? Ahí hay una discusión, hay una tensión importante respecto a hasta dónde puede llegar el abogado en su compromiso original de llevar hasta las últimas consecuencias la defensa de una persona que ha aceptado. Brevemente, ¿nos podría dar algún ejemplo, algún caso en el que usted haya participado que haya considerado éticamente polémico? No, digo, la pregunta me pondrías a pensar de manera muy retrospectiva de mucho tiempo respecto de este caso, pero hasta donde yo creo no me he visto en la necesidad de sentirme yo involucrado personalmente en mi ética o mi moral personal respecto de un caso en particular. Finalmente yo actúo bajo la regla que ya te establecí, ¿no? Se establecen básicamente cuáles son las consecuencias posibles, y quien toma la decisión es la persona que está reivindicando sus derechos, ¿no? Simplemente el abogado, en ese sentido, es un operador de orden técnico que básicamente lleva a cabo un procedimiento, pero la decisión, que es la que tiene la carga moral y ética, pues recae en la persona que está informada de la acción jurídica y de las implicaciones de la acción jurídica que va a intentar. Entonces, licenciado, según lo que nos comenta, usted parte de un cierto código, que bueno, en este caso serían las leyes, y posteriormente se procede al ejercicio de su profesión, digamos, quitando desde el principio cualquier dilema que se pudiera suscitar, porque ya tiene un código al cual asirse. Bueno, es que el principio moral está predefinido, ¿no? Es yo acepto o no acepto a mi cliente con sus circunstancias y con la información privilegiada que él me va a dar, y desde un primer momento yo acepto la responsabilidad de asumir esa defensa legal, ¿no? Si yo considero que después cambió mi opinión sobre las circunstancias, pues yo tengo que poner que, tengo que ser congruente con lo que definí en una primera instancia, ¿no? Finalmente soy esclavo de la responsabilidad que asumí para con él, no puedo simplemente faltar a mi palabra o a mi responsabilidad respecto del interés que prometí defender, ¿no? Ese es mi principio básico, ¿no? Que es donde me vinculo, donde yo ejerzo mi libertad como profesionista de aceptar o no aceptar defender los intereses de determinada persona. Una vez que tomo la decisión de aceptarlo, me parece que lo coherente es llevarlo hasta sus últimas consecuencias, ¿no? Dentro de lo legal. Esto me parece muy interesante, licenciado. Entonces, suponiendo en el caso que usted, antes de tomar un caso, se diera cuenta que su cliente, es decir, a quien usted va a representar, está, digamos, equivocado o va a su caso en contra del derecho, ¿usted puede simplemente negarse a tomar el caso? Necesariamente, ¿no? Finalmente cualquier individuo, no solo en esta materia, sino en cualquier otra, debe tener lo que se denomina objeción de conciencia, ¿no? Si consideras que tú también eres un individuo libre y responsable, igual que tu cliente obviamente, tú puedes tomar o no la decisión de asumir esa carga de llevar a cabo ese procedimiento de orden judicial, ¿no? Pero me parece muy poco probable que sea una situación así, ¿no? Entonces, porque implica ya un prejuicio, ¿no? Y ese prejuicio implica una información que yo no tengo. Y finalmente lo que tú haces es tomar una definición de inicio, de vincularte jurídicamente, de aceptar
y de asumir un compromiso para con el otro, que además el otro también está depositando en ti su confianza y tú la estás asumiendo, y ese vínculo finalmente obviamente implica una responsabilidad de carácter ético y moral, ¿no? Y en base a esto que nos comenta el licenciado, ¿cree que a nivel general la ética profesional y los valores o vicios que nos menciona sean un común entre los egresados del derecho de la actualidad? Creo que no, creo que está mal entendida muchos aspectos de la carrera. Hay mucho utilitarismo, mucho pragmatismo, permea mucho la idea esta de que el fin justifica los medios, de que simplemente debe seguirse un criterio utilitarista respecto de la acción del profesionista al margen de cualquier principio de orden moral, básicamente crematística, ¿no? Perseguir obviamente el tema de la supervivencia económica, lo cual es obviamente importante, pero obviamente el entendimiento de que hay límites respecto de lo que un abogado puede o no hacer, o cuando menos el entendimiento de que esos límites existen, creo que es algo que no ha penetrado con la suficiente profundidad con la que deberían el tema de los estudiantes de derecho y los abogados en general. Creo que es algo que tenemos que ir construyendo, porque finalmente los principios éticos y morales son importantes. Gracias, licenciado. Solo para cerrar, ¿hay alguna recomendación en concreto que usted nos pudiera dar o les pudiera dar a los futuros egresados de la licenciatura para tomar en cuenta estos valores, esta ética profesional con la que deben conducir su actividad? Bueno, yo creo que siempre hay que preguntarse mucho por el deber ser, ¿no? Entender que el derecho y la ley, antes de ser normas positivas que están escritas en un libro, tienen una razón de ser, tienen una teleología, tienen una deontología, ¿sí? Es decir, existen por algo, y siempre hay que preguntarse y hay que entender el porqué de las normas más que la norma en sí misma, ¿no? ¿Por qué la regla existe? ¿Por qué es así? ¿Por qué es que consideramos que eso es correcto, incorrecto, bueno, malo, justo, injusto? ¿Por qué es ético, moral, no? Es básicamente lo que yo les sugeriría, ¿no? Que se hagan ese cuestionamiento profundo respecto de por qué el derecho es así. Muchas gracias por su tiempo, licenciado Capetillo. Esto fue todo. Gracias a ustedes.